Pero quiero invitarle que abra su Biblia en esta noche. Gloria a Dios. Y quiero que lo abran el libro de Samuel. Primera de Samuel. Capítulo 22. Vamos a leer. Dice el versículo 1 en adelante: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Amén. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Toda la gloria, toda la honra te pertenece a ti. Tú eres digno de recibirla. Gracias, porque tú nos permites a través de tu palabra ser edificados, ser alimentados, ser llevados a un nivel mayor de conocimiento, de revelación en cuanto a lo que tú tienes y deseas para cada una de nuestras vidas. Por eso en esta hora te bendecimos y queremos que tu palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Por eso en el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Usted y yo somos, mi hermano, no lo que nosotros creamos o no lo que nosotros nos propongamos ser, sino que somos lo que Dios dice que somos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted y yo somos lo que Dios dice que somos. Muchas veces el hombre cree o pretende hacer su camino, y dice la palabra de Dios que el hombre piensa que su camino es recto porque no sabe su final. Amén. Nosotros decimos, estamos a nuestra propia vista, a nuestro propio parecer, a nuestra propia idea, pensamos que nuestro camino es recto. ¿Cuántos piensan que su camino es recto? Ahora, lo pensamos porque no sabemos el final. Lo importante es lo que Dios dice de nosotros o lo que Dios esté marcándonos o mostrándonos. Y muchas veces nosotros nos encontramos en diferentes disyuntivas en el cual a diario realmente nos podemos llegar a encontrar. Y necesitamos realmente tener fresca las palabras de Dios en nuestra vida. Lo que Dios dice de mí. Lo que Dios dice de mí. Creo que había una novela que se pensaba cantar, lo que se dice de mí. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era esa? Ah, la Betty la Fea. ¿Se acuerda o no? Las noveleras, o los noveleros también. Amén. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Mírelo el que está al lado, atrás, adelante, atrás, al costado. ¿Qué dice Dios? Decirle, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué dice Dios de mí? Muchas veces estamos tan preocupados por lo que dice el pariente, la parienta, los parientes,
el esposo, la esposa, el amigo, la amiga. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Dice la palabra de Dios lo que usted y yo usted y yo hemos leído. Y yo terminé leyendo el versículo 3 y dice: y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Mire qué curioso algunos datos siempre en la palabra de Dios. Dios realmente llevando a David en su tiempo y posicionándolo en el tiempo de Dios y en el tiempo de David. Y David dice que él huyó. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Por qué huye David? Veo que Desiree ha predicado muchísimo, enseñado mucho de eso. ¿Por qué huye David? A ver. Bueno. Levante la mano, a ver quién. ¿Por qué huye David? Por aquí. Por aquí. ¿Por qué huye David? La otra pregunta va para este lado. ¿Dónde están los que vienen los miércoles? ¿Cómo? Porque Saúl lo quería matar. Pero ¿por qué lo quería ahora Estela? ¿Por qué lo quería matar Saúl? ¿Ah? ¿Por qué lo quería matar Saúl? Por celos. El mayor, podríamos decir, ¿cómo? Motivo era por celos. Dice que cuando se oía cuando venían de la batalla los guerreros, cantaba el pueblo. ¿Qué cantaba? Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y así los iba multiplicando. Entonces dice que cómo el pueblo puede alabar o cantar, adular más a un súbdito que al rey. Entonces dice que entró celo en la vida de Saúl, el espíritu de Saúl. Dice que empezó a perseguir y David antes de huir tuvo que esquivar unos lanzazos que el rey le lanzó. Y ahí huye y ahí empieza la historia. Y dice que se escondió en la cueva de Adulam. Y dice que a esa cueva oyeron algunos de sus parientes y oyeron algunos de los que estaban alrededor que David estaba en la cueva de Adulam. Y dice que se le unió o vinieron donde estaba David 400 personas, 400 hombres, en el cual dice que se le unió y fue llamado jefe de ellos. Ahora dice que esas personas que se unieron a David tenían algunas particularidades realmente muy particulares, valga la redundancia. ¿Cuáles eran? Eran enlutados, endeudados. ¿Cuántos dejan pasar el 011? Veo que llaman al 011. Yo no atiendo. Llamadas de Buenos Aires no atiendo. A no ser que conozca el teléfono. Ni 341 tampoco. No sé, esos números no se atienden. ¿En qué estamos? ¿Vio? Dice que se le unieron a David los enlutados, los endeudados, los quebrantados de espíritu. ¿Qué más? Los afligidos. Y dice que fue llamado jefe de ellos, jefe de los enlutados, endeudados, los afligidos de espíritu, jefe de ellos. Imagínense, era una depresión esa cueva terrible. Era una depresión total. Imagínense los enlutados, los endeudados, los afligidos de espíritu, los que estaban totalmente, podríamos decir, apartados de la sociedad. Se le unieron a David y dice que él fue hecho y llamado jefe de ellos. Y David se encontró en una disyuntiva. ¿Qué hago? Esto me llaman jefe, pero wow, tengo que hacer un trabajito más o menos.
Porque si pretendo o si Dios quiere usarme y usar a los que están conmigo, tengo que trabajar en ellos. Tengo que trabajar en ellos. Y dice que David fue hasta el rey de Moab. Mire, qué curioso. David se enfrenta y se va y se presenta al rey de Moab, y que los moabitas no eran amigables con el pueblo de Dios. Pero David se va y se enfrenta, se pone delante del rey de Moab y le dice: te ruego que mi padre y mi madre queden aquí. No sea cosa que el rey tome represalia con mi familia y la paguen ellos por mí. ¿Cuántos han visto la película? Veo que a veces guardan la familia para... Eso es lo que le dice David al rey de Moab. Y dice lo que me gusta: y mi madre esté con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Qué importante es saber y tener, mi hermano, en nuestra vida la seguridad, la certeza de lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios dice de mí, lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Sabe que cuando se tiene esa certeza en el corazón se cometen menos errores? Se hace mucho más llevadero el proceso cuando yo sé lo que Dios quiere de mí. Cuando yo tengo seguridad, certeza de lo que Dios, para lo que Dios me ha llamado. Lo que Dios ha puesto en mi vida, en lo que Dios va a hacer de mi vida. A lo mejor no hoy en el presente, pero Dios me está llevando y está trabajando para hacer lo que dijo de mí. Lo que quiere de mí. ¿Cuánta gente, mi hermano, pierde tiempo, vida, salud por no saber lo que Dios quiere de ellos? No solamente pone en riesgo su propia vida, sino que todo lo que está alrededor también se ve en peligro. Sea familia, sean hijos, sea, mi hermano, todo lo que está a nuestro alrededor. Se corre peligro cuando el hombre, la mujer no entiende para qué fue llamado. Comenzamos a improvisar, comenzamos a deambular, comenzamos, mi hermano, a ir de aquí para allá sin tener un ritmo, una meta, mi hermano, fija. Que aunque nos esté costando, pero yo sé dónde voy. Yo sé dónde voy. Yo sé lo que Dios quiere de mí. Yo sé lo que Dios dice de mí. Yo sé lo que Dios ha hablado de mí. Yo sé lo que Dios me ha dicho. En eso espero, en eso, mi hermano, en eso me afirmo. El salmista David, no me recuerdo el salmo, dice: hubiese yo desmayado o hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. El mismo hombre. ¿Qué es lo que lo hizo a él, mi hermano, mantenerse aún en las circunstancias difíciles, aún en su propia persona, cuando tambaleaba su fe? Él termina diciendo, o dice en un momento determinado de su vida: hubiese yo desmayado si no creyese, si no tuviera seguridad de lo que Dios hará conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Sabe cuántas cosas nos podemos ahorrar? ¿Cuántas idas y vueltas? ¿Cuántos pleitos menos? ¿Cuántas controversias, mi hermano, que podemos evitar cuando sabemos lo que Dios dice de mí? Porque cuando usted y yo sabemos para qué fuimos llamados, cuando usted y yo sabemos lo que Dios quiere de nosotros, optimizamos el tiempo. Y nos damos cuenta que todo lo que está alrededor, mi hermano, Dios va a utilizarlo para llevarme al propósito de Él. Y Dios va a utilizar todo lo que está alrededor también, mi hermano, para que eso sea de bendición para mi vida. Dice los versículos que leíamos: todos se le unieron a él, se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado,
y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Él no solamente estaba preocupado en lo que Dios haría o diría de él, sino también él comenzó a sentir peso y responsabilidad por los que tenía. Él comenzó a sentir peso y responsabilidad por aquellos que tenía a su alrededor. Más allá, mi hermano, de las falencias que tenían. Imagínense los afligidos. Todo el que estaba endeudado. Todos los que hallaban en amargura de espíritu. Esos son los que tenía David. Mire cómo para planificar una batalla. Pero si usted sigue leyendo, ¿qué dice? Que David se armó de esos 400 un ejército insuperable. Y de esos 400 se habla de 20, de 40, de 70, que empiezan a tener relevancia distinta, que empiezan a hacer círculos distintos alrededor de David. Y después la palabra los describe, los valientes de David. Ya no dice los afligidos, ya no dice los amargados de espíritu, ya no dice los endeudados, dice los valientes de David. La Biblia, y quedó para que usted y yo lo leyéramos. ¿Cuántos años después? Podemos, como dice la palabra de Dios, aunque nuestro principio sea pequeño, nuestro postrer estado será muy grande. Ahora, yo debo de saber que en ese lapso de tiempo y en esa línea del tiempo tengo que dejarme trabajar por Dios. Y tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga. No lo que yo creo que tengo que hacer. No lo que yo pienso que tengo que hacer. Lo que Dios quiere que yo haga. La vida de David cambió rotundamente cuando él supo para qué fue llamado. Así como le trajo bendición, también le trajo problemas. Así como le trajo, mi hermano, herramientas buenas, también le trajo conflictos. Pero él estaba definido y tenía seguridad y certeza de para qué Dios lo había llamado. Jonathan hacía mención cuando una de sus mujeres, Amical, sí. Cuando David traía el arca bajo el diseño correcto, había cometido un grave error. Y ese grave error que cometió David, realmente murió una persona por un error. Por un error. Por una buena intención, pero bajo un diseño incorrecto. Pérez Usa murió, un joven. Y esa muerte cayó sobre David. Cuando él entendió el diseño, cuando él entendió que había cometido ese error, cuando él entendió lo que tenía que hacer, se movió bajo el diseño correcto y dice que comenzó a traer nuevamente, la sacó el arca de la casa de Obed Edom Geteo y la trajo a su casa. Y dice que desde que comenzó el arca a moverse, David comenzó a danzar. Y danzaba y glorificaba a Dios y cantaba. Y tanto era el gozo, tanto era lo que él expresaba, que se había despojado de su ropa, de su torso. Y dice que su esposa dice, qué vil se ha hecho el rey, qué vil. Que está mostrando decadencia. Y lo que decía Jonathan, el pastor Jonathan decía, aún me haré más vil si es necesario, por la presencia de Dios. Por la presencia de Dios. Él tenía definido lo que tenía que hacer. ¿Cuántos saben lo que tienen que hacer? La pregunta del millón. ¿Cuántos sabemos lo que tenemos que hacer?
Nuestra vida tiene un propósito, una razón de existencia. No es nacer, vivir y morir. Nuestra vida, usted y yo hemos venido para cumplir un propósito, desarrollar una tarea y un diseño que ninguno de nosotros puede obviar o podremos cambiar o alterar. Lo dice Eclesiastés en el capítulo 3 cuando habla del tiempo. He entendido, dice el versículo 13 o 14, he entendido que todo lo que hace Dios es perpetuo. Y lo hace para que nadie pueda ni añadir ni quitar. Nadie. Lo que Dios diseñó en su eternidad, nadie lo puede alterar. Y ese diseño que hay en la eternidad, que Dios hizo en la eternidad, habla de su llamado, de su propósito. Por eso era importante, mi hermano David dice, que le dijo a Moab, que mis padres estén aquí, yo voy a buscar la presencia de Dios, voy a preguntarle a Dios, ¿qué quiere que haga? Voy a entrar en una relación con Dios para saber lo que Él quiere que yo haga, lo que Él quiere de mí. Lo que Él quiere de mí. Cuando usted recibe o está en una labor secular o en su trabajo, usted pregunta, bueno, ¿qué quieres que haga? ¿O no? O lo llaman por teléfono para hacer un trabajo. Bueno, ¿cuál es el trabajo? ¿O no? Le ha preguntado a Dios, ¿cuál es mi trabajo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y sabe que por no tener esa claridad, por no tener esa definición en nuestras vidas, muchas veces no vivimos en la bendición de Dios. Porque la provisión de Dios está en su diseño. La provisión de Dios no está para que usted y yo improvisemos. Porque los recursos de Dios no están para improvisar. Bueno, le voy a dar un changüí como para que tenga y vea. No. Cuando a usted le piden hacer un trabajo y usted mira lo que tiene que hacer, usted dice, y mi hermano, usted dice, bueno, voy a necesitar esto, aquello. No está diciendo, bueno, yo más o menos si tengo que hacer esta pared o esta cañería acá, bueno, tráigame 10 caños y a lo mejor va a ocupar 3. ¿Eso es un gasto innecesario o no? Y cuando usted termina y ve al dueño que le sobraron 7 caños, le va a decir, mira, ¿para qué me pediste 10 y ocupaste 3? Eso es innecesario, eso es algo en el cual no puede pasar. Ese error no lo puedo cometer. Ahora, la provisión de Dios está para tener, mi hermano, definido. Dios sabe cuánto. Dante Gebel dice que Dios sabe lo que cuesta la visión. Dios sabe lo que usted tiene que hacer y la provisión para eso que tiene que hacer está. Ahora, ¿por qué muchas veces no tenemos la provisión ni diaria, ni mensual, ni anual? Porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Dios no anda repartiendo, mi hermano, sus riquezas porque a usted o a mí se nos ocurra improvisar. Los recursos del reino tienen que estar invertidos en el reino. Y cuando usted y yo nos involucramos en la visión correcta, los recursos de Dios están. Joel habla del ejército en el cual se está levantando y habla de este tiempo. Joel capítulo 2 dice que Dios, mi hermano, levanta un gran ejército que dice que delante de él, ¿qué dice? Un Edén. ¿Qué significa? Que todo está provisto. Eso significa donde todo está provisto. Detrás de ese ejército, tierra asolada. ¿No ha pensado, no nos hemos muchas veces sentido como que estamos en un desierto? En vez de estar disfrutando de que todo esté provisto. Cuando dice que todo está provisto, ¿qué significa? Que todo está provisto. Dígale que está a lo suyo, todo está provisto. Todo está provisto.
No hay nada que no esté provisto. Dios no ha dejado algo decir, no estaba, esta hiperinflación que estamos viendo no estaba calculada. ¿O no? No, todo está provisto. Para hacer la voluntad y para cumplir el propósito del diseño, todo está provisto. Lo que usted y yo necesitamos está provisto. El reino lo provee. Usted y yo, dice la palabra del Nuevo Testamento, que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores del reino. Todo está provisto. Todo está provisto. David tenía una tarea y dice que para esa tarea Dios ¿cómo se dice? Que la palabra es, lo proveyó. ¿De qué? Para desarrollar la tarea. De valientes. Pero los valientes venían en un envase complicado. ¿O no? Estaban en un envase que no era, en un envase de afligido, de angustiado, de endeudado. Ahora, ¿qué hizo David? Trabajó con eso. No dijo, no estás apto. No estás apto. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Porque esta es una cueva de adular. ¿Cuántos afligidos hay a veces en el día por las diferentes circunstancias? Endeudados. Estamos en diferentes circunstancias. Ahora, ¿eso nos saca del propósito de Dios? No. Ahora, yo debo de entender cuál es mi propósito, mi razón de existencia, y tengo que estar en el lugar correcto, en las manos correctas, para que Dios haga de mí un valiente. Hoy soy un enlutado, mañana soy un valiente. Hoy soy un endeudado, mañana voy a ser un valiente. Ahora, esa transición la debo de pasar. La debo de pasar. Pero lo importante, mi hermano, es que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Lo que Dios quiere hacer de mí. Y para eso es importante la relación con Dios. Le dice David al rey, que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Mi hermano, es tiempo de que usted y yo tengamos claro lo que Dios quiere hacer. No andemos más improvisando. No improvisemos en cuanto a lo que Dios desea de nuestras vidas, porque ahí está la provisión. Ahí está la provisión. En el llamado está la provisión, en el llamado, mi hermano, en el talento, en la capacidad, en el oficio, en la tarea que usted tiene que desarrollar, está la provisión. Hay gente que vive, mi hermano, que haciendo, buscando, tratando de buscar por un lado o por otro. Hablaba con alguien esta semana y yo mientras escuchaba, pensaba para mí mismo, cuando se está fuera de foco, cuando se está fuera, mi hermano, de la voluntad de Dios, las personas tienen buena intención y son guapas, son guapos, se trabajan, buscan, allá, acá, lo que sale, yo lo hago. Ahora, el desgaste que hay es abrumador. ¿Por qué? Porque no está la dirección de Dios. Hay mucha intención, hay mucha guapesa, hay muchas ganas. Ahora, cuando no está la dirección de Dios, hay mucho desgaste. Hay mucho desgaste. Por eso la palabra de Dios es clara, sencilla. Poner a Dios en el primer lugar. Y todo lo demás se empieza a añadir. Las prioridades bien marcadas. Lo de Dios en lo de Dios. Y las cosas empiezan a encaminarse. El tiempo, la vida, mi hermano, las fuerzas, la salud. La salud.
Y sabe que por no entenderlo muchas veces se empieza a deteriorar aún el entorno. Porque nosotros, más allá que tomemos nuestras propias decisiones, somos grandes, pero también somos responsables del entorno. Del entorno. Su entorno directo, ¿cuál es? Su hogar, su familia. Sus decisiones tienen injerencia directa, como papá, como mamá. Hay muchas veces que el enemigo, mi hermano, haya una puerta abierta, no en una falencia de un hijo, de un nieto, pero sí de un papá que no sabe y no tiene las cosas definidas. Y si hay algo que usted y yo tenemos, es un enemigo en común que es cobarde. Y no le va a pegar a usted o a mí, porque usted y yo nos podemos aguantar un golpe, pero siempre muchas veces busca pegar donde no es donde más nos duele, sino donde más nos puede dañar. Muchas veces golpea a la familia, muchas veces golpea a la economía, muchas veces golpea el matrimonio, muchas veces golpea los sentimientos. El enemigo es un cobarde. No va a pegar en su fortaleza. Por eso es necesario estar donde tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer, para que usted y yo hallemos el respaldo de Dios. Porque en la lucha que estamos vamos a sentir la fricción. Vamos a sentir la fricción. Pero promesa tenemos de Dios. Promesas tenemos de Dios, que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy podemos estar en un proceso, pero yo sé que mañana se hablará de mí y no se me llamará ni endeudado, ni afligido, ni qué, ni enlutado. Se me llamará un valiente. ¿Cuántos están dispuestos a pasar por ese proceso? Depende de lo que usted haga hoy, no mañana. No mañana. Depende de lo que hagamos hoy. Depende de lo que decidamos hoy. Cada día, dice la palabra de Dios, trae su propio afán, sus propias luchas. Hoy usted y yo tenemos que acostarnos vencedores y con una mentalidad de vencedor. David comenzó cuando supo lo que Dios quería hacer con él. Lo entendió, lo asimiló, trabajó con ellos, no por lo que eran, sino por lo que tenían que ser. Y los convirtió en valientes de David. Y tanto fueron, mi hermano, de renombre, que se empezó a hablar de ellos, contar de ellos. Hacían, mi hermano, cosas extraordinarias en el campo de batalla. Eran unos leones en el campo de batalla. Los ejércitos le temían al ejército de David. Porque no por la cantidad, sino por la calidad de guerreros. Hubieron batallas donde uno solo mató más de 800. Uno solo, más de 1000. Imagínense cuando empieza a multiplicar. Los 20, los 40, los 70, los 400. A tal punto, mi hermano, que la espada, la empuñadura de la espada quedó pegada en la palma de la mano de uno. La destreza, la fuerza, la seguridad, la convicción que tenía esa persona era increíble. Que no retrocedió. Tenía una meta. Para eso había sido creado, para eso había sido, mi hermano, adiestrado. Ya no era el enlutado, ya no era el afligido, era un valiente. Era un valiente. Usted y yo estamos en un proceso donde el enemigo nos grita nuestra realidad. Nos grita, nos golpea, nos pone carteles por todos lados. ¡Ey, enlutado! Endeudado.
Y a cada 10 minutos, el 011. Yo le voy a contestar, pero no te he dicho que... Nos grita el sistema. Nos grita el sistema. El sistema quiere meternos en su rueda. ¿Cometimos un error? Sí, a lo mejor que hemos cometido error. Por eso el sistema, estamos dentro de un sistema. Pero usted y yo tenemos que transicionar y salir y creer lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Cuántos creen lo que Dios está haciendo en usted? Tiene mucho que ver que usted y yo, mi hermano, agarremos, absorbamos la palabra y la hagamos viva en nuestra vida. La hagamos viva. Porque si no, solamente se convierte en información. En información. Donde tenemos mucha información, pero poca acción. Y yo quiero que usted y yo, mi hermano, se hable de usted y de mí. Y que se nos cambie. Se nos diga de otra manera. Por el hecho de que le creímos a Dios. ¿Cuántos le han creído a Dios? Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Adórelo al Señor.